Buen día, queridas estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Uh-huh. Do it for. Yeah. Bienvenidas a nuestra sexta lección de psicofisiología. Hoy con un tema muy bonito, un tema muy importante. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sistema sensomotor de nuestro cuerpo humano. Vamos a hacer un primer reencuentro en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, que es una red de tejidos que se encarga de captar y procesar señales para que el organismo desarrolle como tal una interacción eficaz con el medio ambiente. Es decir, este sistema responde a todo lo que tiene que ver con un estímulo del entorno y que en nuestro cuerpo haya como tal una reacción fuerte, ¿no? Digamos que el sistema nervioso cumple las tres grandes funciones que nosotros ya habíamos hablado. Hablamos de la función sensitiva, de la función integradora y la función motora, que ya la habíamos visto con la parte, digamos, de cómo se desarrolla como tal las neuronas. Bueno, hacemos un recuento rápidamente, pues porque cuando hablamos de este sistema hablamos de lo que está conformado por dos sistemas, que ustedes ya saben que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, el que está conformado por el cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es el encargado y que tiene conformado todo lo que son los nervios, las glándulas, toda la parte de los ganglios. Importantísimo entender esa partecita. Ya ahí sí hablamos como tal de que este sistema sensomotor se encarga obviamente de toda la funcionalidad e incluye varios conceptos obviamente interesantes que se tienen que revisar y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo porque lo vamos a ver desde las etapas, digamos, de primera infancia, y es importante que en el momento que nosotros hablamos de motricidad, hablemos de una estimulación con el fin, obviamente, de que podamos ayudar a los niños a estar más preparados, a tener más el tema de percepción, de sensación, que es algo que nosotros hemos trabajado de forma constante. Bueno, importantísimo entender que hablamos de tres grandes pasos en el la parte del sensomotor. Hablamos del primero, que es todo lo que tiene que ver con una área propioceptiva, que se trata de toda la información que nosotros vamos a obtener de los diferentes entornos en el que nosotros nos encontramos, y también una información que nosotros tenemos a partir de nuestro propio cuerpo. Es una información donde destacamos toda la parte, digamos, de los sentidos, obviamente de la parte de la visión, de los músculos, de los órganos sensoriales. Eso como tal es el área propioceptiva. Hablamos de los centros superiores del sistema nervioso central, y aquí hablamos de que son los encargados como tal de recibir la información anterior y procesarla y generar como tal una respuesta adecuada. Y hablamos de la tercera, que es todo lo que tiene que ver con el control motor, que una vez cuando nosotros procesamos esa información, pues ya como tal hay una respuesta y se ejecuta, y de ahí hablamos como tal de todo lo que tiene que ver con ese proceso motor y con esa respuesta a través de nuestra parte motriz. De aquí en adelante ya hablamos de un desarrollo sensomotor. Desde la parte de la neurología o del neurodesarrollo hablamos a ese desarrollo como tal del sistema nervioso, desde la concepción obviamente de la maduración, donde como tal va todo el comportamiento visible de nuestro cuerpo que tiene obviamente nuestro estudiante o nuestro niño. Hablamos como tal de una maduración, porque tiene que haber como tal un proceso de maduración y un proceso, perdón, de estimulación que nos permite entender el desarrollo biológico y ambiental visto a través de los signos de ciertas etapas. Ejemplo, ¿cómo es esa maduración? En un bebé, el sentarse, el gatear, el caminar, toda esa maduración parte de un proceso y de un desarrollo biológico, pero que también requiere obviamente la presencia o presiones ambientales. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de presiones? Entonces, por ejemplo, que aproximadamente a los 5 meses el bebé ya tiene que estar sustentando solo.
sentado, no levantarse, sino sentadito solo y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando si después de los 5 meses el niño no se está sentando solo? Eso es lo que hablamos de nuestro desarrollo motor, ese proceso de maduración, de mirar cómo este desarrollo biológico de nuestro cuerpo se va cumpliendo según unas etapas que las vamos a ver más adelante. Hablamos obviamente de un aprendizaje porque significa la adquisición de comportamientos del desarrollo, las cuales dependen pues de la parte, digamos, de las influencias culturales o de las influencias ambientales, lo cual es muy importantísimo. Hablamos de un desarrollo del movimiento, hablamos de unos reflejos primitivos, siempre hablamos desde la parte, digamos, del bebé, donde el bebé nace con unos reflejos primitivos y que estos como tal denominan el funcionamiento y estado de reacciones y respuestas del recién nacido, manifestando de esta manera el estado de maduración del sistema nervioso, pues obviamente del bebé, con respuestas involuntarias, porque en este momento el bebé no ha estado, digamos, con cierto proceso de estimulación que permite una respuesta voluntaria. No, en un bebé, en un recién nacido, todo lo que tenga que ver con estos reflejos primitivos, todos estos movimientos son movimientos involuntarios a cierto estímulo, por lo tanto son estímulos, digamos, o respuestas del bebé inconscientemente. Digamos que aquí se dividen de pronto en tres etapas, todo lo que es el funcionamiento espinal del nacimiento al mes, de pronto todo lo que tiene que ver después de los 3 meses y todo lo que tiene que ver con un proceso de maduración en los órganos aproximadamente de los 3 a los 6 meses. Ahorita en clase vamos a ver cuáles son esos tipos, digamos, de estímulos, digamos, o esos tipos de reflejos. Hablamos, digamos, de todo lo que tiene que ver con la parte de sentarse, de llevarse objetos a la boca, de los ruidos, de cómo el bebé va teniendo todos esos diferentes estímulos. Hablamos de unas reacciones automáticas que después de este nivel, es decir, pues de los reflejos primitivos, van integrándose a unas funciones aún mucho más maduras, inician con unas reacciones ya automáticas que vienen directamente, pues obviamente, de la corteza cerebral y que digamos que esta etapa de respuestas automáticas sea aproximadamente de los 9 a los 18 meses y hablamos ya de unas reacciones posturales, que el sistema postural es obviamente ese conjunto, digamos, de estructuras anatómicas funcionales con serias partes del cuerpo, es decir, con órganos y con aparatos dirigidos a mantener como tal relaciones del cuerpo con respecto a lo que es el espacio y a las posiciones que permiten una actividad definida. Entonces, si el niño se va a agachar a recoger un balón o si el niño ya, obviamente estamos hablando de una etapa, como le dije ahorita, después de los 18 meses, si el niño va a entrar ya como tal de pronto a patear o por ejemplo si el niño se quiere enderezar o si el niño quiere tener una reacción de equilibrio. Entonces, importantísimo entender esa partecita. Vamos a hablar de unos patrones, obviamente, del movimiento, todo lo que tiene que ver con la marcha, la carrera, el salto, arrojar, rasgar, atajar, patear, el gateo, toda la parte igual de la parte de la visión, de qué manera el sistema sensomotriz nos colabora y nos aporta, digamos, desde esa partecita, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte, digamos, del desarrollo de la visión. Bueno, en los reflejos primitivos, que lo que les digo, que es desde los de recién nacidos hasta los 3 meses, hablamos de todo lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver, digamos, con tener en cuenta la parte, digamos, visual y de qué manera en esta parte es donde más hay como tal un, un proceso anatómico en el bebé. Bueno, importantísimo entender que toda esta partecita se va teniendo en cuenta con diferentes etapas y con diferentes procesos fisiológicos. Y obviamente que los médicos y desde la parte de la medicina se tienen en cuenta. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de niños recién nacidos y de una experiencia que no se debe faltar, hablamos siempre de la importancia del primer año de vida. ¿De qué manera se implica ciertos ejercicios para entender el sistema sensomotor? Entonces, por ejemplo, hablamos que aproximadamente a los 2 y 3 meses
el niño ya inicia sensaciones y estímulos de contacto. Entonces es cuando, por ejemplo, el niño lo pone en boca abajo, el bebé, ¿no? El bebé lo pone en boca abajo, tiene que tener un poquito más sostenida su cabecita, tener mayor control en el cuello, ya toda la parte de objetos, inicia el proceso antigravedad, es decir, el no dejarse caer sobre toda la parte de la cabecita. A los 4 y a los 6 meses, brazos y manos con más movimientos, muchísimo más grandes, todo lo que tiene que ver de pronto con el movimiento de aprendizaje, es decir, movimientos repetitivos. 6 y 8 meses, una locomoción muchísimo más fuerte, sentado, gateado, sensación de la distancia, una coordinación ojo-mano, que es toda la parte, digamos, de las pinzas, y todo lo importante del balbuceo. 9 y 12 meses, la exploración del movimiento, percepción visual, cruzar la línea, empezar la parte de levantarse y pararse solitos, movimientos mucho más organizados, todo lo que tiene que ver con la secuencia de los pies, un lenguaje muchísimo más receptivos, todo lo que tiene que ver palabras, mamá, papá, y de esta manera nosotros vamos a ir entendiendo más el proceso sensomotor. Este sistema sensomotor es importante la estimulación tanto para motricidad fina como para motricidad gruesa. Listo, esta es una pequeña introducción al tema de hoy. Bienvenidas. Nos vemos en el encuentro sincrónico. Es un tema importante porque vamos a hablar de toda la parte, digamos, de la evolución, de cómo se desarrolla, desde cómo desde la parte también desde el vientre se puede tener algunos reflejos y algunos procesos de estimulación. Gracias, feliz día.